Advierten de paro laboral trabajadores del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura. Denuncian que 200 millones de pesos para pagos de empleados se destinaron a las salas de juicios orales. Cerca de 1.600 empleados son los afectados. El líder, Javier Peralta Ramírez, dice que nunca se había registrado un clima de incertidumbre. El gobierno asegura que pagará el próximo 15 de diciembre. Bueno, aquí lo que falta también es que nos digan desde el Consejo de la Judicatura cuánto dinero hay realmente actualmente en arcas del Poder Judicial, ¿no? No hay nada, si no hubieran pagado. Seguro que tienen entre 50 y 75 millones de pesos, pero que los tienen ya etiquetados para otras cosas. Que bien podrían, digo, hablándolo en términos así muy cotidianos, jinetearlo para pagarle al personal. A ver, no, pero ¿qué sí pasó, y lo han hecho en otras ocasiones. ¿qué pasó con la primera instancia? Se aprobaron una serie de reformas que implicaron nuevas responsabilidades y nuevas áreas para la justicia en primera instancia en los estados, con todo lo que tiene que ver con narcomenudeo, con ejecución de penas, con el nuevo sistema de justicia adversarial que implicaba generar nuevos espacios en el Poder Judicial. Lo que siempre sucede con este tipo de reformas es que luego lo que se aprueba en el papel no se aprueba en el presupuesto, ni se ve cómo se va a resolver. De pronto nada más a los jueces locales ya les tocaba conocer de narcomenudeo, que era antes un delito que lo veía la justicia federal, les tocaba nombrar jueces de ejecución de penas, que era una atribución que antes tenía el Poder Ejecutivo, y se crean las nuevas salas para el nuevo sistema. El gobierno del Estado no quiere desembolsar, creo que de alguna manera por la desconfianza que había de que fuera en un solo monto cuando no estaban todavía todos los juzgados integrados. Hay que recordar que entramos al nuevo sistema de manera paulatina, y le fue depositando conforme se iban activando esas plazas. Sin embargo, parece que nunca hubo una revisión de todo lo que estos cambios legales implicaban. Por eso a mí sí me parece que tiene cierta lógica que existe un hueco financiero, sobre todo en la primera instancia, no en el Supremo Tribunal, que son dos bolsas diferentes en la administración de la justicia. Y el problema aquí sí, claro, es que no hay una claridad de cuánto en realidad se necesitaba y cuánto ya se gastó. ¿Por qué? Pues porque el Consejo de la Judicatura no ha transparentado por completo sus gastos, ¿no? Sí, pues mira, está claro. La explicación queda Sonia. Es decir, se le dan más atribuciones y por lo tanto es normal que se eroguen más recursos y que lleguen a diciembre y con problemas financieros. Y también hay que decirlo, los trabajadores tienen derecho a lo que tienen derecho. O sea, si sus derechos laborales, por eso, a lo que me refiero es que tu derecho es ese, ¿no? Ya si después no pasa y existe esta práctica en nuestras sociedades porque pues son irregularidades al final, ¿no? Pero bueno, sí me sorprende que los trabajadores, a pesar de que tienen todos los derechos, pues en un día o con un solo día de retraso ya estamos hablando de manifestaciones y de protestas, ¿no? Sí sorprende, tú dirías, bueno, también por respeto a quien va, a quien acude a la ciudad judicial, a quien tiene que hacer procedimientos y todo, yo creo que habría que tener un poquito más de sensibilidad. Yo entendería si hay una semana de retraso, pero es que se van 10 días de retraso. 15, entiendo perfecto, yo querían el dinero y te lo digo, tienen derecho al dinero, yo no estoy diciendo que no, pero sí creo que en la mañana en radio recibía muchas quejas del tema, generaron mucho impacto en la zona y creo que al menos una sensibilidad con quien al final les termina pagando, que somos nosotros y que son nuestros impuestos. Entonces, por un lado, qué bueno que lo exijan, pero por otro, un poquito más de tolerancia, ¿no? Y sobre todo sensibilidad con quien acude. Claro, Julio César. Yo creo que ahorita que hablaban del hueco financiero en el Poder Judicial, ellos siempre han reclamado, el Ejecutivo se los ha retenido, o sea, les ha regateado esto de la Hacienda Judicial. Es un recurso que aparentemente le corresponde al Poder Judicial. Lo tenía con los gobiernos priistas. Alberto Cárdenas y se lo quita y no se lo han querido alrededor regresar. De 1,000 millones de pesos al año. Pero ya legalmente ya no les corresponde, ¿eh? Bueno, legalmente ya no. Tendría que volver la Hacienda Judicial. Exacto, por eso digo, eso es lo que ellos han reclamado. ¿Sí? Que regrese la Hacienda Judicial a sus manos porque consideran que él les pertenece. Eso por un lado. Por el otro lado, es cierto esto que dice Sonia, pero esto es del lado también del legislativo, que
hacen reformas, crean Pero ciertas... es consecuencia de una reforma federal. No, de acuerdo, todo no. eso se Por debió eso te digo, prever. es todo, es un todo. ¿Por qué? Porque ahora hay que reformar y hay que hacer esto, pero no dicen de dónde va a ¿Cuánto salir el nos va a costar? recurso. Claro. O sea, saben que hay que gastar, pero no dicen, bueno, a la hora del presupuesto, del que hablan ahorita, no dicen, como ahora va a requerir más recursos, ahora ustedes tendrán, para lo que les aprobamos como reforma, y que requiere de gastos, van a tener este monto, esta bolsa para ello. Me comentaba un magistrado, una cosa tan sencilla, ahora que la Comisión de Justicia aprobó estos foros de reforma de justicia, nos dicen a nosotros, oigan, hay que organizar estos foros, organícenlos ustedes. Le dicen los magistrados, espérame, nosotros no tenemos dinero para organizar esos foros. Pero para darnos una la nota de sueldos, ahí sí tenemos, mira. Pero eso no lo meten, no. Ahí sí. Para organizar foros no hay. Para sus sueldos, bueno, pues ya eso lo sabemos cómo se los reparten. No, pero es que lo me parece bueno, chistoso que se quejen tanto del Poder Judicial y después que cobren la cantidad que cobran, No, que bueno, me parece no, pero eso absurda. es en todas partes, ¿cierto? ¿no? Por supuesto que es absurdo. Claro, ahí habrá que el leer año pasado, también. Yo estoy de acuerdo. revisando, por un ejemplo, orden. el cheque que cobran los consejeros de la Judicatura en Otros. diciembre. Estamos escandalizados cosa con el tremenda. $500,000 pesos que se llevan los diputados federales. 400 y tantos mil pesos cobraron en diciembre pasado los consejeros de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es una gran beca. Claro, por Una beca supuesto. bastante pagado. Ahora, a lo que me Que refiero no es el caso de jueces y No, trabajadores. que por ellos eso sí yo están sí haría directamente la en diferencia parte, entre claro. la cúpula Hay que- del Supremo exacto, Tribunal, exacto, sí, que ganan muy primer bien, nivel, sí. y los jueces, y por supuesto que tienen Secretarios sueldos y todo, que no son los nada actores, dignos. pues. Pero, a ver, sí hay un problema de finanzas estructurales del Poder Judicial. Tú ves el crecimiento del presupuesto Claro. del gobierno del Estado, lo ves así, y el del Poder Judicial sí ha tenido aumentos, pero aumentos bastante Claro. ligeros para las Claro. responsabilidades que tiene. Sí creo que debe de haber un debate sobre cuánto dinero tiene que ir al Poder Judicial, pero para eso, uno, el Poder Judicial se tiene que comprometer con la ley de austeridad, dos, tiene que moderar los salarios de sus cúpulas, y tres, debe de asumir que los salarios tienen que estar mejor distribuidos. No puede haber Claro. esa distancia entre lo que gana un juez que se enfrenta a todos los riesgos y a todos los problemas contra un magistrado del Supremo Tribunal Pero que yo gana incluso, una cantidad. a ver, incluso en el caso de los magistrados, a lo mejor por el tema inercial que venía con los salarios, habría que ver, yo sí creo, con las partes administrativas, es decir, el área administrativa de la Judicatura, que son los consejeros, y toda esta enorme burocracia que se creó en la Judicatura, que tenía que ser nada más un órgano de índole administrativo para resolver cuestiones que tenían que ver con los juzgados de primera Para que no instancia. se distrajeran Y lo de que, la otra lo que parte, terminó sí. siendo es que cada consejero que no tiene ninguna función jurisdiccional tiene un montón de personal y un montón de prestaciones y tienen vehículos y muchas cosas. Esa es la parte que creo que tiene que revisarse. Antes de irse, Emilio González presentó la iniciativa esta para tratar de desaparecer la Consejo de la Judicatura. Judicatura, sí. Apoyo Yo el creo consenso. que eso, Sí, claro. yo creo que eso es lo que tendría que revisarse, generar una estructura administrativa en la primera instancia para que no vuelvan a depender, como había sucedido antes de la reforma del 97, del Supremo Tribunal, es decir, que sigan teniendo autonomía los jueces, pero que no nos salga más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? O sea, no puede ser posible que un juez esté sufriendo por su sueldo y el consejero de la Judicatura se lleve Pero medio si millón de tú pesos eliminas en el Consejo de la diciembre. Judicatura, ¿aseguras que se le pague mejor al juez? No, lo Por que puede, supuesto pero no. eliminas ese El presidente del gasto. Supremo seguirá Se teniendo... requiere toda esa reforma que decía. Yo ¿no? sí O sea, creo- un Yo sí creo en el ajuste, contrapeso de la administrativo. Judicatura. Tiene que ser distinto y con otros sueldos y con no. otros A ver, ajustes, pero el Pero problema la es que el parte Consejo de la el Consejo de Judicatura... la Judicatura es administrativo. Por supuesto. Sí. Esa parte es la en que nos forma, pero en la forma en que ejerces los recursos se vuelve político automáticamente. supuesto. Ve, pero No, además pero, es claro. tiene que, Sí, Sonia, es el que maneja la sabemos, lana. sabemos Se volvió que para qué ha costosísimo. servido el Consejo de la Judicatura también, Claro, por para pagar supuesto. espacios políticos, o sea, ahí es un reparto de Pero también el cuotas Supremo, enorme. Julio César, también por el Supremo. supuesto, Por eso, pero ahí, pero a eso me ahí el refiero. Consejo Poder Judicial. distorsionó No regresa, su función, no regresa. ¿cuál era la naturaleza Claro. del Consejo? Pues la Se naturaleza distorsionó fue en por realidad completo. hacer Claro. un contrapeso De al Supremo acuerdo, por Tribunal. eso, Eso es pero lo a que eso me querían los refiero. jóvenes. No lo fue. No lo fue. No Terminó regreses, peor, no terminó muy regreses contaminado. la Sí es un dependencia. contrapeso, ¿eh? Sí es Pero un no, contrapeso. por eso, pero no regreses la dependencia de los jueces a los magistrados, eso es lo que yo te digo. Pero que la parte administrativa que maneja la primera instancia no sea esa estructura tan costosa, Yo que estoy sea de algo acuerdo, mucho más sencillo. pero dárselo solamente al presidente con esas atribuciones y al No, Pleno no, del Supremo pero no una se me hace reforma No, ahí por sí, eso, sí, pero sí. no lo regresarías o sea, seguiría siendo la primera instancia separada de la segunda instancia, que es el Supremo Tribunal, pero no con esa estructura tan Para costosa. resolver los problemas presupuestales,
Hacienda Judicial, regresarles la Hacienda Judicial o el presupuesto Las dos constitucional. cosas tendría que ser, Claro. las dos cosas tendrían Una que ser. autonomía. Las Que- dos, a ver, pero que se reforme el Poder Que Judicial. en el Por caso del supuesto, presupuesto claro, constitucional, todo muy la bien, bronca es que muy es la bien misma nombrado. cobija. Es que y les das para- presupuesto constitucional, pero sin reforma. No, hombre. ¿Y a con- quién le quitas claro. para poderles aumentar este presupuesto? A relaciones Es decir, públicas del 1.3 gobierno del Estado, yo le quitaría. A relaciones públicas del gobierno del Estado. ¿A quién? ¿A quién más? Bueno, pues hay muchas A todos, áreas. no, hombre. Porque nadie áreas. quiso, ni pues, quiso no, ceder hay- el gobierno del hay- Estado, hay- ni quisieron ceder los ayuntamientos, y nadie Yo quiere creo que, le por quiten de la ejemplo, cobija. el IEPC puede seguirse reduciendo. Yo creo que Por puede tener una supuesto. estructura No, mucho pero lo más podemos limitada. desaparecer, ya tenemos al INE. Yo creo que no. Yo creo que no. No es, en un sistema federal creo que es bueno que las elecciones se gestionen desde acá, desde mi punto de vista. ¿No? Yo no lo desaparecería, pero sí lo haría más chiquito, más flexible, con menos trabajadores. Por supuesto, ahí le metería tijera. También hay muchas dependencias que les Hay pueden muchos, meter hay muchos perfectamente lugares, tijera, por supuesto. como por ejemplo OPDs. OPDs les pueden meter No, muchísima ahora tijera. que la nueva que la reforma en materia de gasto obligó al gobierno del estado a hacer un presupuesto realista, ya vemos los excesos que hay en pago a supernumerarios y en toda la estructura que no depende, que no es la estructura central del gobierno del estado, todo lo que nos cuesta administrativamente cada secretaría, todo lo que se gastan en estrategias, en planeación, en viajes, Y fíjate, ahí lo hay del un montón presupuesto para constitucional recortar. se dice mucho así como un asunto, pero es también qué fórmula pongas en la Constitución. Por ejemplo, si pones la de los partidos, pues es imposible que se reduzca. Puedes también Claro. indexarlo con la inflación. Hay muchas fórmulas, ¿no? Para atender. Yo creo que solo con el tema de la Hacienda Judicial tendría una entrada de recursos muy importante. al claro. Poder Judicial. Pero a Solo ver, de con la eso. Se Hacienda calcula Judicial suena- alrededor de 1,000 millones de O sea, pesos. no, hablan de que Yo he en 20 escuchado años como se han 50 reunido cifras. 2,000 millones de pesos. No, que 4,000, Pero ¿no? recordemos que en ese aspecto, a ver, en realidad lo que puede utilizar el Poder Judicial no es todo ello. No, Son no. cerca de 20 o 40 millones de pesos, ¿no? Que al final no terminan resolviendo. creo que tampoco. No, de no, los- no, sí, no, tampoco. pero además, a ver, Sí. es que creo que ahora sí, como O sea, dicen, el aquí va 1%, junto con 2%. pegado. O sea, más recursos, coincido, una reforma que Claro. ahora sí lleve a que esos recursos realmente sean bien manejados, quitar todo Sí, como aquello está, que sí, no, sobra. como está, no. No, así como está, está, ¿no? no. Sí, una reforma a fondo Claro. y los recursos necesarios para, pues, dicen, llevarla a sobrevivir. ¿Por qué se le regatea al Poder Judicial? Yo creo que porque es un poder totalmente subordinado. Y sin importar que le regatees recursos, ahí sigue. Es un poder totalmente alineado al Ejecutivo. Prácticamente de golpe. Lo controla el Ejecutivo. Entonces, ¿para qué le das más dinero? Los tienes con buenos salarios y se acabó. Sonia. No, y además te permite controlar muchas cosas. Tener esa sumisión del Poder Judicial te permite controlar. Tenerlo con muchas- poco dinero. Por ejemplo, de recién que llegó Luis Carlos Vega, el presidente anterior, Celso Rodríguez, tenía secretarios de juzgado que no cobraban sueldo. Imagínate. Imagínate de qué vivían. Alguien que va a trabajar todos los Secretarios días. del juzgado meritorios. Exacto. Imagínate de dónde ganaba, era terrible. Celso No tampoco, puede ser digo. una situación como esa. Bueno, Sí, eso es terrible. sí nos podemos imaginar de dónde ganaba, en todo No, caso. pues claro, hasta Pues sí. la copia, Pues pues era- todo te exacto. cobraban. Sí. Nos vamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy amables. Ángel, buenas noches. Buenas noches. Gracias también a usted por su compañía. Pásela bien.